Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al último episodio sobre filosofía analítica y vamos a dar unas cuantas reflexiones, pero antes vamos a dar un resumen. Como hemos podido estudiar, Wittgenstein y Austin, dos filósofos del lenguaje que han contribuido a este desarrollo de la filosofía analítica, han dejado un fuerte problema sin resolver. ¿Cuál es el problema? El problema de cómo se relaciona el lenguaje con la realidad. Y esto hace que Frege trate de matematizar la lógica. Y después con Russell vemos cómo sus paradojas se convierten en una cuestión importante para el estudio del lenguaje. Sin embargo, hemos visto cómo los distintos filósofos analíticos han estudiado han estudiado filosofía, pero en distintos enfoques o ramas, como por ejemplo la ética y la filosofía política, que los primeros analíticos nos interesaron en eso. Sin embargo, John Ralph y Robert Nozick ya tienen estos enfoques en métodos analíticos referente a cuestiones de la justicia o justicias de los derechos. Y podemos reflexionar que esta filosofía analítica trata de abordar más áreas para tener este alcance general de los problemas filosóficos, ¿no? Pero cuando se centran en este enfoque del rigor argumentativo y de la claridad sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad, ya entran al terreno de la epistemología y de la metafísica, y eso evidentemente la vuelve una filosofía compleja, pero al revés también la vuelve sencilla, ¿no? Pero aquí podemos ver que cuando definimos un argumento, un término como ser o causa y demás, ya no tenemos ese tipo de hermenéutica interpretativa, ¿no? Para un nuevo horizonte de comprensión, sino que ya es algo fijo y en ese rigor de claridad y que ya se ha fijado, uno no puede salirse, ¿no? Y lo que corresponde a un tipo de materialismo epistemológico, o un tipo de no querer profundizar en lo que ya se experimenta, ¿no? Y esto hace evidentemente que no tengamos una fuerte noción de la naturaleza de la realidad, la naturaleza del conocimiento. Y evidentemente en la filosofía contemporánea ya se trata estos temas con más delicadeza, ¿no? Porque el rigor lógico y el análisis detallado del lenguaje ha llevado a muchos avances también en la filosofía. Sin embargo, las críticas no dejan de venir, porque algunos piensan que es un enfoque en cuestiones más amplias o existenciales, no que tradicionalmente eran
estudiadas por Heidegger, los existencialistas, queda de lado, ¿no? Y en la filosofía analítica sigue este nuevo panorama filosófico actual, imponiendo este enfoque analítico y evidentemente continuando su búsqueda por la claridad, por la comprensión de estos temas complejos. Y es importante mencionar también cómo no queda claro cómo Wittgenstein cambia de opinión y como en el tercer Wittgenstein ya nos habla de algo muy más complejo, ¿no? Y esto hace que sea muy interesante el estudio de Wittgenstein. Primero Wittgenstein mencionaba que nosotros estábamos dentro de los hechos, las cosas. Los hechos son una acumulación de objetos, la interconexión de objetos, y la proposición era la que determinaba un hecho, ¿no? Y en este sentido, el hecho mismo ya estaba determinado por el lenguaje. Específico, pero en el segundo Wittgenstein ya nos habla de un lenguaje ordinario y más énfasis le da al contexto, a los modos del lenguaje, a cómo se usa el lenguaje en la vida cotidiana. Y en el tercer Wittgenstein, sobre la certeza, ya nos habla de cómo el lenguaje es claramente, como un segundo lenguaje descontextual y todo, pero estos hechos se convierten en objeto de análisis, ¿no? Los hechos sobre la certeza, ¿no? Y que la certeza es un tipo de creencias que no necesita justificación. Y esta creencia que no necesita justificación determina, y hay distintos juegos de lenguaje por esas creencias que no necesitan justificación. Y hay ciertas cosas que simplemente tienen sentido en este contexto. Y aquí se pone el énfasis de relativizar el lenguaje, ¿no? Del uso y del contexto. Pero cuando se aleja más del primer Wittgenstein, de su primer libro, el Tractatus, podemos ver que la realidad del mundo se vuelve mucho más compleja para Wittgenstein, ¿no? Porque se da cuenta de que no todo tiene que universalizarse, ¿no? En términos, sino que existe un abanico de cosas que pasan en la realidad que ya tienen un significado inherentemente propio, como un hecho propio que sucede, ¿no? Es como si cada cosa en el mundo estaría determinada por un tipo de lenguaje, pero cada cosa en el mundo se daría a nivel mundial en diferentes partes, ¿no? Y eso es algo extremadamente realista, ¿no? Y porque en distintas culturas el uso del lenguaje es diferente, ¿no? Hay ciertas cosas que nosotros damos por creencias no justificadas, como por ejemplo tener un lapicero y escribir, ¿no? No necesito entender qué es el lápiz o qué es la hoja para empezar a escribir, pero cuando le llevo este lápiz a una tribu que nunca ha visto un lápiz, ¿no? Unas tribus no conectadas, evidentemente se necesita este concepto antes, y esto hace que el lenguaje, cuando lo tratamos como universalizar con la filosofía analítica, no sea tan efectivo, ¿no? Porque podemos ir ahí, damos el lápiz, pero ellos también nos dicen su concepto de la realidad, su concepto de la naturaleza, entonces no vamos a entender, ¿no?
porque si hemos universalizado el lenguaje, no tenemos la capacidad. Entonces parece que Wittgenstein se da cuenta de esto y cambia en el tercer Wittgenstein el panorama más o menos completo, ¿no? Definitivo. Bien, también hay que aclarar también, ¿no? En epistemología, por ejemplo, ¿no? La filosofía analítica ha contribuido al desarrollo de las teorías contemporáneas del conocimiento, incluyendo en fiabilismo y el contextualismo. Ernesto Sosa, Alvin Goodman han trabajado en estas áreas, ¿no? Estos filósofos analíticos han abordado los problemas tradicionales del escepticismo y han dado respuestas muy innovadoras refiriéndose a las preguntas epistemológicas, ¿no? Porque hay cierto tipo de preguntas sobre el conocimiento que no pueden ser respondidas. Por ejemplo, ¿cómo uno sabe qué es el conocimiento, ¿no? Y cómo definimos el conocimiento práctico o el conocimiento innato que se tiene como respirar, o cómo uno puede entender, cómo entiende cuál es el proceso del entendimiento a nivel sistemático. Y estas preguntas, evidentemente, que están relacionadas con el conocimiento, son especiales, son esenciales igual para el desarrollo de este tipo de teorías sobre Ernest Sosa y Alvin Goldman. Cuando entran a la metafísica, ahí se va complejizando un poco, ¿no? Porque la identidad personal, la causalidad, el libre albedrío, la naturaleza de la realidad juegan un papel importante en su desarrollo, y hay discusiones sobre cómo se relacionan las entidades, ¿no? Que han sido importantes para la filosofía analítica, y filósofos como Hilary Putnam, David Lewis, Peter Van y Nguyen desarrollan estas teorías sobre la identidad personal, el libre albedrío, la causalidad. Y el libre albedrío es algo que debe importar mucho, ¿no? Porque de esto se basa la ética. La ética tiene de base la libertad, ¿no? Si somos libres, somos responsables de nuestros actos, y se puede decir que hay actos buenos y hay actos malos. Pero si no somos libres, no habría una responsabilidad moral, ¿no? Y no existiría lo bueno y lo malo. Entonces el libre albedrío es importante, pero este libre albedrío está compuesto de un tipo de debate entre la mecanicidad del hombre y el libre albedrío del hombre, ¿no? Si es libre o no es libre, hasta qué punto es libre, hasta qué punto no es libre, y cómo influye la libertad en el individuo a nivel físico y biológico, y que no también, ¿no? Es bastante interesante este libre albedrío. Pero el estudio del inconsciente también está relacionado con este libre albedrío, porque los traumas recurrentes, porque distintas situaciones condicionan a las personas a vivir una determinada forma de vida, de concebir la realidad, y eso condiciona ya su realidad y no es libre, entonces, ¿no? Entonces ahí vemos toda una complejidad a la hora de analizar la naturaleza de la realidad, la naturaleza de la identidad personal, el libre albedrío, la causalidad, y que filósofos analíticos tratan
de revitalizar, ¿no? Revivir estos problemas metafísicos. También hay que hablar cómo la filosofía analítica ha tenido impactos significativos en las ciencias cognitivas y la filosofía de la mente, ¿no? Explora cuestiones como la naturaleza de la conciencia, que evidentemente está relacionada con la naturaleza de la identidad personal, también la intencionalidad. Por ejemplo, cuando yo conscientemente decido levantar una hoja, tengo la intención, pero tengo la intención, ¿de dónde surge, no? ¿Cuál es? ¿Qué conlleva que yo tenga la intención de esto? ¿Qué determina mi intención de hacer esto? ¿Cómo yo puedo ordenar a mí mismo? ¿Cómo existe algo que intencionalmente interactúe con la sustancia material y también sea consciente de que estoy dando esa orden, estoy haciendo esa intención? Y también evidentemente la relación entre mente y cuerpo es fundamental en la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas, ¿no? Pero siempre los filósofos analíticos que han estudiado la filosofía de la mente y la ciencia cognitiva se han regido por esta relación, por la matemática y la lógica, ¿no? Y que se da en el desarrollo de la lógica formal, la filosofía de las matemáticas, y también han contribuido en varias áreas. Bien, y la filosofía analítica también crea un método para estudiar filosofía. No solo se dedica a ampliarse más en otras ciencias, sino que tiene un enfoque, ¿no? De una argumentación rigurosa, también un análisis detallado, y este enfoque ha sido adoptado ampliamente por la filosofía contemporánea, que hoy se puede estudiar, que hoy se puede investigar, que hoy en día se vuelve más común, ¿no? Este enfoque de argumentación rígida, análisis detallado, influye en cómo se hace filosofía actualmente, ¿no? Y el análisis en la claridad y su rigor también facilitan el diálogo entre la filosofía y otras ciencias, y se convierte en un tipo de cuantificador universal relacionado a otros números, ¿no? A otras ciencias como la psicología, la lingüística, la informática, las ciencias naturales, ¿no? Porque si tenemos un lenguaje universal de qué significa la conciencia, podemos ya definir y asociarlo con lo que es la conciencia en informática, que es la conciencia en lingüística, que es la conciencia en psicología, que es la conciencia en la biología y demás. Es bastante interesante este enfoque analítico, ¿no? Y también evidentemente esta forma de ver cómo se hace filosofía. Bien, recientemente la filosofía analítica ha entrado en este tipo de filosofía experimental, ¿no? Pero sobre cuestiones de los métodos empíricos. Investiga cuestiones filosóficas con métodos científicos, como por ejemplo puede ser este tipo de investigación de la conciencia con neurociencia, con sensores detectores de sensores neuronales, que determina qué es, por ejemplo, la alegría, ¿no? La alegría se activa esta zona de la parte, entonces es algo fisiológico, pero a la vez tiene un enfoque de misterio en cómo surge
este tipo de emoción en esa parte del cerebro, entonces hay que investigar esa parte del cerebro en este sector de la risa, pero ¿cómo hacemos eso? Enfocándonos en definir qué es la alegría, ¿no? La alegría es tanto, 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 y lo repetimos, y si no da lo mismo, que básicamente suele ocurrir, porque la conciencia subjetiva es bastante interesante de investigar, porque no bota los mismos resultados, ¿no? Lo que a una persona le puede dar gracia, a otra no le puede dar gracia, entonces eso hace que sea complejo esto de la conciencia, entonces no pasa lo mismo, entonces hay que otra vez definir qué es la alegría y otra vez hay que investigar cómo esto se relaciona, ¿no? Y cuál es el denominador común de que bota el resultado de la alegría como definición, como concepto. Y esto a nivel ya existencialista y demás se vuelve mucho más complejo de investigar, y que tiene este enfoque experimental de la filosofía experimental, evidentemente. Bien, vamos a dar respuesta, supongo. Aquí tengo algunas preguntas y vamos a continuar. Por ejemplo, mira, esta es interesante, ¿no? ¿En qué se diferencia la filosofía analítica de la filosofía continental? Uy, uy, uy. Esto sí es bastante interesante. Como ya hemos podido entender, la filosofía analítica, que se centra en el análisis lógico y también el análisis lingüístico, pero le da un énfasis más claro, ¿no? También tiene un tipo de... tiene que ser argumentativamente rígido y tiene que ser cercana a la ciencia y a la lógica. Esto se caracteriza cuando se habla de la filosofía analítica, pero cuando se habla de la filosofía continental, tiene esta tradición, ¿no?, de existencialismo, postestructuralismo, fenomenología, y se enfoca más en la experiencia humana, la historia, la cultura, y a menudo utiliza estilos más literarios, menos formales para explicar, por ejemplo, en Camus, la absurdidad del universo, que es básicamente indeterminación, ¿no? Que es que es en términos científicos es la evolución, ¿no? El evolucionismo. Todo es por unos accidentes, pero que resultan en un tipo de orden, ¿no? Todo es un tipo de aleatoriedad que resulta en lo que llamamos vida, lo que llamamos existencia. Y esta aleatoriedad del universo, o aleatoriedad de la vida, Camus llama pues el absurdo. Este universo indiferente de los problemas humanos, pero esta aleatoriedad de la vida no está enriquecida por un sujeto que sufre eso. Entonces falta otro término: la aleatoriedad de la vida en la experiencia subjetiva humana. Y Camus lo trata de decir todo resumidamente el absurdo, ¿no? Y que tenemos que aceptar el absurdo, y que al aceptar esto vamos a crear una autenticidad, vamos a vivir de forma más arrojados en la vida. Y como vimos, la filosofía analítica tiene este enfoque diferente de hacer filosofía, ¿no? Se acerca más a la ciencia, se acerca más a la lógica, pero no tiene la profundidad de que en un solo término se pueda definir toda esta oración que la filosofía analítica tiene, pero con la filosofía continental sí se puede ampliar más, ¿no? En un solo término se dice mucho más, ¿no? Pero es menos formal.
y al ser menos formal no se puede relacionar con psicología, con lingüística, con informática, ¿no? Porque cuando absurdo es diferente, simplemente es un sinsentido, ¿no? Para la lingüística, por ejemplo, pero es algo mucho más profundo cuando analizamos a profundidad los textos de Camus, de Sartre y demás. Entonces, esta es la diferencia. Que la filosofía continental se enfoca más en la experiencia humana, la historia y la cultura, como vemos en el tercer Wittgenstein, y se puede ver el segundo también, de investigaciones filosóficas. Otra pregunta es, ¿quiénes son los filósofos analíticos más importantes? Yo pienso que Frege, ¿no? Pero como pionero desde la filosofía del lenguaje y también de la lógica moderna, que evidentemente Rousseau no leyó, revivió a Frege, contribuyendo así a la lógica, la filosofía del lenguaje, la epistemología. Luego vino Wittgenstein ya que influyó bastante en el lógico Tractatus Philosophicus, que es un tipo de proposiciones atómicas que se relacionaban con hechos atómicos, ¿no? Y que los hechos eran representaciones representaciones de las proposiciones del lenguaje. Y estos hechos eran un conjunto de objetos, ¿no? Que sucedían ahí. Y en investigaciones filosóficas ya le da un giro a este pensamiento, pero también pone un tipo de debate y también amplía el interés por el lenguaje. Y viene J.L. Austin y desarrolla los actos del habla, ¿no? El acto performativo, el acto ilocutivo, el acto locutivo. Entonces, más adelante viene Saul Kripke, que ya hizo contribuciones más significativas en la lógica modal y la filosofía del lenguaje. Ellos creo que son los pioneros, ¿no? Los más importantes. De ahí vienen los filósofos del Círculo de Viena, ya que surge ya el positivismo lógico, ya enfocándose en las demás ciencias, ¿no? Pero se basan en estos investigadores, en estos filósofos. A ver, ¿cómo ha influido la filosofía analítica en otras disciplinas? En el lenguaje ya sabemos, ¿no? Influyó en la lingüística, influye en la semántica y la pragmática. En la informática, evidentemente en la lógica formal, ¿no? Y también en la filosofía artificial. La inteligencia artificial, perdón. Pero esto es muy importante rescatar, que la inteligencia artificial utiliza la lógica formal para enviar una respuesta. En este sentido, hace la operación que nosotros hacemos, ¿no? De conectores lógicos. Y estos conectores lógicos evidentemente funcionan eficientemente en la inteligencia artificial gracias a este formalismo que tenemos en el lenguaje. Y también por la filosofía analítica, ¿no? Porque si le ponemos absurdo nada más en internet, en inteligencia artificial, nos va a botar la definición de absurdo. Pero si ponemos absurdo en Sartre, en Camus, nos va a botar todo un significado diferente. Y aquí el conector absurdo en este conector en Sartre ya cambia todo, cambia mucho. Y esto es importante para el desarrollo de este lenguaje de la inteligencia artificial, ¿no? Basado en la lógica formal. En las ciencias cognitivas también influye mucho con la comprensión de la mente y el lenguaje. ¿Cómo comprendemos qué es mente? ¿Cómo comprendemos qué es el lenguaje? Sí, ya dijimos incluso que el lenguaje está antes de la mente, ¿no? Con el estructuralismo, pero todo se basa en el lenguaje. Todo el entendimiento que podemos tener
está basada en un tipo de lenguaje. Y sin ese lenguaje no habría noción de nosotros mismos incluso. Y por eso en la ciencia cognitiva es importante el estudio del lenguaje. Y también en las ciencias sociales, ¿no? Métodos analíticos en problemas de derecho, en problemas de economía, en problemas de política. Ya hay métodos analíticos para estas ciencias sociales. Y otra pregunta es, ¿qué críticas se han hecho de la filosofía analítica? Las críticas eran bastantes, pero en el tiempo se han ido sumando, ¿no? Encontraron un tipo de falencia y después otra y después otra, pero se puede resumir en tres. Bien, puede ser más, ¿no? Pero vamos a dar tres. Por ejemplo, el enfoque estrecho, porque se argumenta que a veces se centra demasiado en el análisis del lenguaje y descuida cuestiones más amplias y más existencialistas, la naturaleza de la realidad, de identidad personal y demás. También la falta de relevancia práctica, ¿no? Algunos críticos sostienen que puede ser demasiado abstracto, ¿no? y alejada de los problemas cotidianos. Y esto es así, ¿no? Los problemas cotidianos son los que se priorizan en las sociedades, y cuando la filosofía analítica trata de estudiar, por ejemplo, cualquier hecho fenoménico, se acerca más a la ciencia y más a la lógica que a los problemas cotidianos. Entonces se necesita esta filosofía práctica, que la filosofía analítica también trata de entrar, ¿no? Pero aquí se necesita que haya más investigación en esto, en la filosofía práctica. Y también la exclusividad, ¿no? Se ha criticado por ser excluyente de otras tradiciones filosóficas, ¿no? Como la filosofía continental. Hablamos de Heidegger, Hegel y demás. Y se ha alejado, ¿no? No se ha vuelto exclusiva de este enfoque analítico, y ha abandonado la tradición filosófica, ¿no? De filósofos muy importantes como Hegel, Nietzsche, también Heidegger, entre otros. Bien, nos vemos el día de mañana con la filosofía postmoderna, con Foucault y Liator. Es Jean-François Liator o Francus Liator. Bien, nos vemos el día de mañana y está bien.